Fijémonos, hermanos, qué potente esta palabra. Cada día que leemos los Hechos de los Apóstoles nos dice la palabra de Dios cundía y se propagaba. Hay personas concretas que actúan en esa misión. Por ejemplo, dice hoy, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. Interesante, solo dice una línea de este personaje, Juan Marcos. Según parece, la iglesia se reunía en casa de Juan Marcos, que en realidad pues era la casa de sus padres, porque Juan Marcos era un jovencito. La casa era de sus padres. Recordemos que en aquella época no había iglesias, había sinagogas y había el templo, pero no había iglesias donde el pueblo cristiano se reuniera. Entonces se reunían por las casas. En las casas celebraban la fracción del pan, por ejemplo, no en el templo. Porque en el templo lo que hacían eran sacrificios de animales. Era otra cosa. Entonces, en esa casa en concreto parece que llegaban muchos misioneros que contaban sus historias, contaban cómo les había ido, cómo lo habían pasado, las dificultades, las alegrías que habían tenido. Y es muy probable que Juan, siendo un joven, se entusiasmaba escuchando a estos misioneros. Y parece que era pues como sobrino o algo así de Bernabé. Y le habrá dicho al tío, oye tío, yo quiero ir con ustedes. Y el tío, claro, venga. Y se lo llevan. ¿Saben quién era Juan Marcos? El evangelista Marcos. Después él va a escribir el evangelio. Y es interesante porque él incluso va a ser el motivo por el que se van a pelear Bernabé y Saulo. Dios va actuando poco a poco en la vida de las personas. Cuando Dios quiere llevar a cabo algo, va preparando a las personas para eso. Y es interesante que ellos iban predicando la palabra. O sea, al decir predicando la palabra, no dice que leían la Biblia. Aunque nosotros leemos la Biblia, leemos pasajes de la Biblia, pero lo fundamental no es leer el pasaje de la Biblia, sino predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Anunciar a Cristo. Por esto, en el Evangelio, ¿qué dice Jesús? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Es interesante esa forma de decir esto, porque ¿por qué no dice él el que me cree a mí? Sino que dice el que cree en mí. O sea, no se trata de creer lo que él está diciendo a él, sino creer en él significa confiar plenamente en su persona. Saber que si es el enviado de Dios, él tiene el poder de transformar mi vida. Es confiar en él. Eso es lo que Jesús nos pide. Y al final dice algo fuerte. No, en el primero,
párrafo lo dice. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? En San Juan, las tinieblas es darnos cuenta de que estamos en nuestras fuerzas, luchando por vivir nuestra vida en el trabajo, en las cosas del mundo, en tantas cosas. Estás en tinieblas porque no te has encontrado con la luz que ilumina la vida del hombre. La luz es Cristo. Por eso es que tenemos el cirio pascual. Cristo resucitado es representado en el cirio pascual. Él es la luz que ilumina nuestra realidad. Estamos llamados a la vida eterna, al cielo. Y que todo este mundo es efímero, es pasajero. Que todo este mundo se va a acabar. Está bien, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer las cosas, pues hágale. Pero sabiendo que todo esto se va a acabar, todo se acaba. Que estamos llamados al cielo. Y que estamos llamados a prepararnos a ir al cielo. Para eso necesitamos creer en Él y dejarnos guiar por Él. Damos al Señor que esto sea una realidad en nuestra vida.